Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Melisa Ortiz Bustamante y yo vengo a hablarles hoy acerca de mi proyecto de investigación realizado con el doctor Alonso Cortina. Es un proyecto que ya se encuentra en una fase concluida, es decir, pues que el proyecto ya está terminado y asimismo lo vamos a presentar. Nuestro proyecto se titula Fundamentos teóricos de la polarización sociopolítica producida en Colombia por la mutación constitucional del concepto de familia. Bueno, primeramente les voy a hablar de la introducción, luego del resumen y posteriormente les voy a hablar un poquito acerca de en qué consistía nuestro proyecto. Bueno, entonces, introducción. La investigación que se propone busca caracterizar el conflicto identitario suscitado en torno a la modificación del concepto de familia e identificar sus fundamentos teórico-político-social que pretenden dar mayor inteligibilidad y comprensión sociopolítica al debate. En este sentido, la investigación entonces resulta pertinente para brindar elementos de juicio y reflexión que ayuden a superar la estereotipación en la que mutuamente se encuentra la debatida entre la minoría a favor del reconocimiento de los derechos fundamentales asociados a la familia homoparental y la mayoría que se opone a estos. El objetivo de este trabajo consiste en identificar los fundamentos teóricos que podrían explicar la polarización sociopolítica producida en Colombia por la mutación constitucional del concepto de familia. Para tal efecto, primeramente, se estudiará la evolución constitucional de la mutación del concepto familia, posteriormente se evidenciará la existencia del conflicto y se caracterizará social y políticamente la polarización que éste produce. Seguidamente se hará un análisis del conflicto en clave de categorías políticas como pueblo, soberanía, identidad, nacionalidad, género y por último se presentarán conclusiones y sugerencias. Bueno, lo que nosotros queríamos primeramente en este proyecto era identificar que efectivamente la Corte, o bueno, no solo la Corte, sino que en general en Colombia no se estaba investigando el tema desde esta perspectiva. Perspectiva muy importante puesto que se presta para la manipulación política, sociopolítica en todos los ciudadanos y que de hecho se evidenció parte, digamos, de nuestro del ejemplo que queríamos proponer era cómo en las elecciones del plebiscito, en la votación del plebiscito, disculpen, se utilizó en algunas, se regionalizaron la manipulación a favor del no y por ejemplo en la costa caribe esto fue un tema muy tocado y era el hecho de que se manipuló con la información, el hecho de que si las personas votaban no, pues entonces iban a salvar, digamos, como de la se iban a salvar pues como de la homosexualidad y que por el contrario si votaban sí a la paz, entonces pues esto, que los acuerdos de paz tenían implícitos como un acuerdo en donde decía que el matrimonio y la adopción y mejor dicho las personas homosexuales iban a poder hacer lo que quisieran y se utilizó como una forma para polarizar las opiniones, para polarizar las decisiones de las personas, que finalmente terminó influyendo en una de las razones por las cuales se votaba el no. Y digamos que el problema no era que se votara sí o que se votara no, el problema era que se votara por las razones incorrectas. Y que esto haya sido un medio para que se prestara para una manipulación, pues definitivamente es un tema que se debería estudiar a fondo. Entonces, ¿qué pretendíamos nosotros? Nosotros pretendíamos primero identificar que existía ese conflicto, segundo, pretendíamos como encontrar qué fundamentos nos permitían a nosotros dar la explicación a este conflicto y evidenciar que en Colombia está faltando efectivamente examinar desde esta perspectiva y de esta manera, como nuestro proyecto fue básicamente documental, porque nos basamos prácticamente simplemente como en la teoría, como en qué fundamentos nos podíamos apoyar para evidenciar este conflicto, queríamos como sentar un precedente y una base para que se construyera una línea de investigación en torno a esta problemática. ¿Qué encontramos entonces? Encontramos que efectivamente no se está investigando en torno a esta perspectiva
que ha suscitado muchísimos problemas en la sociedad, como es el hecho de que la Corte haya querido imponer a la fuerza, por así decirlo, un cambio de una Colombia tan conservadora a una Colombia, digamos, más liberal. Y el problema no fue, digamos, ese cambio, porque es cierto que tenemos que proteger a las minorías, es cierto que esas personas, pues que en materias de derechos fundamentales y derechos humanos, la mayoría no puede escoger, porque pues entonces nos encontraríamos ante una clara vulneración de derechos, sino que se debía estudiar mejor la propuesta. ¿Para qué? Para que se hiciera una transición y entonces el hecho de un cambio tan drástico no generara problemas, conflictos, enfrentamientos entre las dos partes, sino que al contrario se fuera como prolongando de una forma transitoria, de tal modo que las personas comenzaran a convivir con esta realidad, comenzaran a entenderlos, hicieran campañas, digamos, de interiorización, no sé, que se creara una política pública que efectivamente permitiera el traspaso, el traslado de la transición de esa sociedad ultraconservadora como es Colombia a una sociedad liberal, sin que esto causara muchísimos enfrentamientos, como también se han evidenciado. Ejemplos de ello han sido ataques en centros comerciales, que entonces si te ven agarrada de la mano con tu pareja que es del mismo sexo, pues entonces mucha revolución, y entonces que en eso no se puede. Y ¿qué evidencia eso? Que el hecho de que la Corte haya dicho, ay, no, sí, se puede, y esté en el papel, y digamos que jurídicamente se pueda ejercer este derecho y ya no se considere como un delito, pues esto no va directamente a relacionar la aceptación de la población. Y pues a la final es un paso grande que la legislación, pues que el ordenamiento jurídico lo contemple, pero a la final lo que necesitamos es una sociedad incluyente. No nos basta con que esté en un papel, sino que necesitamos que de verdad se nos cumpla, se nos garantice los derechos tanto a todas las personas, tanto a las personas que están de acuerdo con las parejas homosexuales y con toda la comunidad LGTB, tanto como para las personas que no están de acuerdo. O sea, debe existir una tolerancia de parte y parte, de convivir, que si bien no estén de acuerdo con sus opiniones, pues esto no sea sinónimo de tenerse que matar por estar en contra de ellas. Entonces, en general, de eso trataba nuestro proyecto, como que planteamos esa problemática, vimos esa problemática y quisimos plasmar una línea de investigación en el que se evidenciara y se confirmaran esas hipótesis. La metodología, pues bueno, la metodología que nosotros investigamos, implementamos, fue una investigación cualitativa, de método inductivo, hermenéutica interpretativa. Pues necesitábamos interpretar la jurisprudencia, necesitábamos interpretar toda una línea de investigación como que nos permitiera llegar a por qué se da este suceso, una línea de investigación que teníamos que revisar acerca de cómo la Corte llegó a esta sentencia. No experimental, porque nosotras estamos en una parte documental, entonces pues no íbamos a tener ningún tipo de experimento, entrevistas, ni pues nada parecido, nada con trabajo como con la comunidad. Método científico, un método sistemático, pues nosotros teníamos que recopilar toda la información que necesitáramos pues y organizarla. Y pues de tipo documental, porque nos limitamos simplemente a hacer unas revisiones bibliográficas y a sacar conclusiones con base en ellas. El objetivo general. Bueno, nuestro objetivo general fue identificar los fundamentos teóricos que explicaban la polarización sociopolítica en Colombia producida por la mutación constitucional del concepto de familia. Nuestros objetivos específicos: el primero fue analizar el neoconstitucionalismo como una teoría del derecho que podría llegar a facilitar la polarización de la dimensión sociopolítica de la nación colombiana. Segundo, evidenciar la existencia de la polarización que se produce como resultado de la mutación constitucional del concepto de familia. Y tercero, realizar análisis teórico del conflicto como fenómeno político en claves de categorías políticas como pueblo, soberanía, identidad, nacionalidad y género. Bueno, ¿qué concluimos nosotros con esta investigación? Primero, concluimos
como ya lo he mencionado varias veces, que efectivamente Colombia no tiene una línea de investigación en la que permita identificar y en la que permita llamar la atención y reconocer que este cambio abrupto que se realizó se estaba prestando para manejar políticamente la sociedad. Y eso es algo que no se puede permitir en una democracia, y menos en un Estado social de derecho. Debemos proteger absolutamente todos los derechos de todas las personas y debemos estudiar a fondo el tema para poder llamar la atención del Estado y poderle decir, oye, mira, lo que pasa es que hay un problema, no el hecho de una problemática general que se ha venido presentando por varios años, como es la aceptación o no de parejas homosexuales, sino el hecho de que se están matando por eso, porque es que hiciste un cambio abrupto y así no se podía manejar una sociedad como Colombia. Entonces necesitamos que crees una política pública de transición y tolerancia para que los dos bandos puedan tolerarse entre sí, independiente de que no se pues no encajen sus ideologías. Esto no puede ser sinónimo de que nos estemos matando unos con otros, de que nos estemos agrediendo unos con otros, y muchísimo menos puede ser un facilitador para que nos controlen, para que se polarice la sociedad y esto afecte decisiones políticas que a la final afectan también la democracia. Y bueno, en resumen, ese fue nuestro proyecto, esas fueron nuestras conclusiones. Nos gustaría y estamos completamente pues como con la esperanza de que este proyecto sirva muchísimo para generar una línea de investigación profunda con la comunidad, para que pues ya no se quede simplemente en el tipo de documental, sino que pase más a un trabajo de campo en el que se pueda efectivamente, con la ayuda de la investigación, poder llamar la atención del gobierno para que no solo legisle, sino que cree políticas públicas que faciliten pues la convivencia de la sociedad y nos ayude a avanzar, porque el objetivo pues de la sociedad es estar en constante evolución, no simplemente en retroceso. Así que muchísimas gracias, yo soy Laura Melissa Ortiz y espero que estén muy bien a todos. Muchas gracias por su atención.